Y vamos a otro tema, un tema internacional que sigue preocupando, porque la tensión entre Ucrania y Rusia aumenta minuto a minuto y ahora el ejército de Ucrania, por ejemplo, está haciendo ejercicios de combate en el sector de Chernobyl, donde está la planta nuclear que explotó en 1986, porque esa es la ruta más corta de alguna manera para un eventual ataque desde Rusia. Vamos a profundizar en este tema, en este conflicto, junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, a quien saludamos. ¿Cómo está, Alberto? Como siempre, un gusto conversar con usted. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí impactados con estos capítulos que se escriben día a día, es lo más parecido que tenemos a lo que fue el conflicto de los misiles del año 62 en este lado del mundo, ¿o no? Es muy probable. En todo caso, yo creo que lo que estamos viendo es uno de los episodios más tensos desde el fin de la Guerra Fría a comienzos de los años 90. Y eso ha hecho que el mundo haya volcado la atención sobre lo que está pasando en Ucrania, sobre las decisiones y las medidas que están tomando las diferentes potencias involucradas y sobre todo tratando de dilucidar si efectivamente Vladimir Putin va a ordenar o no una invasión a Ucrania. ¿Y a quién le convendría eventualmente que haya una guerra? ¿Le convendría quizás a Vladimir Putin por motivos internos? ¿Le conviene a Estados Unidos, que también tiene un presidente que está disminuido en cuanto a popularidad? La verdad es que una guerra no le convendría a nadie porque todos tendrían costos asociados a involucrarse en un conflicto de estas características. Hay que recordar que esto comenzó en noviembre del año pasado, cuando se hizo público que Rusia supuestamente tenía planes para invadir Ucrania a mediados de enero. Y desde entonces lo que hemos visto ha sido tanto a Estados Unidos como a Rusia avanzando por carriles paralelos. O sea, por una parte, despliegue de tropas en la frontera de Ucrania, entrega de armas por parte de Estados Unidos también a Ucrania. Y por el otro lado, un camino diplomático en donde hemos visto un sinnúmero de reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, intentando bajar la tensión, intentando que sobre todo Rusia repliegue las tropas que tiene desplegadas en la frontera con Ucrania. Hay que tomar en cuenta que una invasión de estas características inmediatamente tiene costos en términos militares. Aquí van a morir tropas, va a haber heridos, van a morir civiles, va a haber probablemente una crisis de personas que van a escapar de Ucrania intentando entrar a los países vecinos, como Polonia y Rumania, y tal vez más hacia el oeste. De modo que los costos de estos son muy altos. También tomando en cuenta lo que ya ha dicho desde hace varias semanas el presidente Biden, cuáles van a ser los costos en términos de sanciones económicas inéditas para Rusia, desde sacar a Rusia del sistema financiero mundial y además sanciones dirigidas, focalizadas en figuras del gobierno ruso, incluyendo a Vladimir Putin. Alberto, ¿y por qué a Estados Unidos y particularmente a Joe Biden le interesa tanto este conflicto cuando hemos visto que en su administración y también en las postrimerías del gobierno de Trump hubo una desescalada militar en el mundo de parte de Estados Unidos con retiros de tropas principalmente en el Medio Oriente y ahora los vemos muy, pero muy embarcados en un conflicto que está más cerca del mundo occidental? Hay que considerar que Estados Unidos es una superpotencia que está bastante cansada después de prácticamente 20 años de guerras en Medio Oriente. Irak, Afganistán, la guerra contra el terrorismo en general fue muy desgastadora para Estados Unidos en términos presupuestarios, en términos de vidas humanas, en términos de popularidad e imagen. Donald Trump ciertamente durante sus 4 años, como tú bien dices, replegó a Estados Unidos del escenario internacional, de algún modo se desligó del rol histórico que ha tenido como líder internacional. Sin embargo, es un hecho que con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha llegado un nuevo estilo en política exterior de Estados Unidos. Claramente su prioridad es China. Y parte de eso explica la retirada de algún modo desorganizada, frenética, desde Afganistán para cerrar un episodio largo, ¿verdad? 20 años de presencia estadounidense ahí. El tema es que ahora lo que tenemos es un escenario distinto, en donde ya la amenaza no es China, sino que es Rusia. Y Biden lo que está intentando hacer claramente es evitar
involucrar a Estados Unidos en una nueva guerra. Es algo que para Estados Unidos resulta muy desgastador y sobre todo algo que la opinión pública probablemente en Estados Unidos no va a ver con buenos ojos, salvo que haya una justificación realmente de peso. El punto es que Biden, al mismo tiempo, recordemos que Trump durante su presidencia no solamente se enemistó con sus aliados históricos de Europa, sino que también fue profundamente crítico de la OTAN, etc. Entonces Biden lo que está haciendo ahora es recomponer eso, recomponer la relación con sus aliados europeos, reforzar el rol de Estados Unidos dentro de la OTAN. Y parte de eso implica dar señales claras de compromiso en términos de que Estados Unidos no va a permitir una aventura militar rusa en Ucrania y tampoco va a dejar de lado a sus aliados en este continente. Alberto, y hoy día tratar de buscar una solución a este conflicto, ¿por dónde pasa? Porque ya hemos visto en estos últimos días que han habido buenos oficios desde Francia, el presidente Macron que viajó a reunirse principalmente con Vladimir Putin, que ha conversado Exacto. con los actores, pero nada pone paños fríos sobre la mesa. ¿Quién tiene la última palabra acá? ¿Quién tiene que ceder en el fondo para poder abuenarse? En términos prácticos tendría que ser Vladimir Putin. Él básicamente lo que está diciendo y lo que ha defendido en las últimas semanas y meses es el hecho de que desde la perspectiva del Kremlin existe una esfera de influencia geopolítica de Rusia que abarca países que pertenecieron a la Unión Soviética y países que también fueron parte del Pacto de Varsovia. Y que por lo tanto cualquier intromisión, presencia o influencia externa es una amenaza para Rusia. Ese es el discurso de Vladimir Putin. Y lo que él destaca es que en la medida que muchos de los países de Europa del Este y que pertenecieron alguna vez a la Unión Soviética han ingresado a la OTAN, las fronteras de la OTAN están cada vez más cerca de las fronteras de Rusia. Y él insiste, eso representa una amenaza a la seguridad de este país. Ya en el norte de Europa, las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, forman parte de la OTAN y ya tienen frontera, ¿verdad?, con Rusia. Si nos movemos un poco más hacia el sur, lo que tenemos es Bielorrusia, que es un importante aliado de Moscú, y Ucrania. Y estos dos países actúan como una especie de colchón, si tú quieres, que separa la frontera de Rusia de las fronteras de la OTAN, fundamentalmente con Polonia. Y por eso Rusia defiende o exige que Ucrania no entre a la OTAN. Y por eso le ha exigido a Estados Unidos y a la Alianza Atlántica garantías de que esto no va a ocurrir, cosas que ni Estados Unidos ni la OTAN están en condiciones de conceder. El punto es, ¿qué otra cosa Estados Unidos o la OTAN pueden poner sobre la mesa para, de algún modo, satisfacer parcialmente la demanda de Putin? Está claro que todos, por ejemplo, los ejercicios militares que comenzaron recientemente, ¿verdad?, en Bielorrusia, están destinados a ejercer presión en el ámbito diplomático. Y eso, de algún modo, va generando una situación en la cual se vuelve cada vez más urgente buscar algún elemento común, algún consenso que permita ir desescalando esta crisis. Claro, y vemos que hoy día, por lo menos en imágenes que se difunden desde las propias potencias, porque esta es una guerra televisada con redes sociales que de alguna manera van alimentando permanentemente el foco noticioso del mundo, veíamos y vemos esas imágenes que nos acompañan en esta entrevista, que son de prácticamente de hoy día, con la llegada de armamento norteamericano ya a territorio bielorruso, como dando a entender que los vientos de guerra ya son inminentes. En el caso de producirse un conflicto, Alberto, y aquí va mi pregunta, ¿cómo está Rusia? Siempre se ha hablado que Rusia ya no tiene el poderío militar que quizás estuvo en los años 80, en los años 70, cuando la Guerra Fría estaba en plenitud. ¿Hoy día es una potencia militar a la altura de Estados Unidos o no? Descartando la opción nuclear, ¿verdad?, en donde Rusia hasta el día de hoy tiene más ojivas que Estados Unidos, Rusia es un país que sí es un actor poderoso en términos convencionales, en términos militares. Tiene los recursos, tiene las tropas para invadir Ucrania en términos prácticos. Ahora, ciertamente eso significaría no solamente enfrentarse al ejército y a las Fuerzas Armadas en general de Ucrania, sino también a una eventual participación occidental. La OTAN ha dicho que no va a intervenir, pero todavía no está dicha la última palabra. El punto es que aquí hay plazos que de alguna u otra manera
hay que tomar en cuenta. En primer lugar, mientras más se demore, más tiempo pase, más cerca vamos a estar del fin del invierno en el hemisferio norte, lo cual haría más complejo, por ejemplo, el despliegue de tanques en medio de un terreno muy convertido en un lodazal. Obviamente hay un apoyo aéreo que va a ser clave en caso de cualquier conflicto, pero al mismo tiempo hay fechas que, como te decía, es importante tomar en cuenta. Los actuales ejercicios militares en Bielorrusia terminan el 20 de febrero, que es también cuando terminan los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Desde mi perspectiva, Rusia probablemente no desea empañar este evento deportivo tan importante para China, tomando en cuenta que China es su principal aliado en este minuto. De modo que habría que esperar a ver qué pasa después del 20 de febrero. Bueno, Alberto, nos quedaremos muy atentos a este conflicto, también en las eventuales repercusiones en América Latina, porque algunos actores dicen que esto podría tener consecuencias de una alianza luego de Rusia con países de la esfera en nuestro continente, como Argentina, como Cuba, como Venezuela. Vamos a ver qué pasa a futuro. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, que estés muy bien. Chao, buenos días. Internacional.